Vamos a orar juntos. Dios Santo y Misericordioso que nos ama, nos encontraste cuando estábamos alejados de Dios y caminando en nuestros pecados, y hemos hecho enemigos de Dios por nuestras malas obras. Damos gracias y alabamos a Dios nuestro Padre por toda la gracia que nos reconcilió, salvó nuestras almas, nos hizo hijos de Dios y que nos dio la esperanza gloriosa de entrar en el reino eterno de Dios. Nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, nuestras almas y nuestros cuerpos han sido todos comprados con la sangre del Señor, y por eso que pertenecen al Señor. Sosténnos y guíanos por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para tu voluntad y la gloria de Dios por el resto de nuestras vidas. Oramos para que el Señor, en nosotros que estamos reunidos aquí ante el Señor, ayuda para que podamos aprender la palabra en este tiempo, estableciendo a cada uno de nosotros perfectos como perfectos en Cristo. En nuestras iglesias en este país y muchas iglesias en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas que guardan su fe y predican el Evangelio en estos momentos difíciles, sosténlos Dios por la gracia de Dios del Señor, la palabra y el poder del Espíritu Santo, y que prediquen del Evangelio del Señor con más fuerza para llevar muchas almas al Señor y salvarlas. Ayúdanos a poder realizar la gran obra de Dios. Oramos también para que aquellos que están enfermos recuperen pronto su salud, para que tengan más oportunidades de vivir para tu voluntad y la gloria de Dios por el resto de sus vidas. Oramos para que el Señor se acuerde de todos los hermanos y hermanas que están sufriendo mucho por la pandemia de COVID, y que esta pandemia termine pronto para que podamos tener comunión libre y también difundir el Evangelio del Señor con más fuerza para la obra de Dios de salvación eterna. También en este momento, la palabra del Señor que nos quieres enseñar ahora, pedimos que Dios Santo ayuda y guíanos a través de la palabra sobre qué persona debemos ser ante Dios. Oramos fervientemente también para que escuchemos la palabra de Dios y que no la olvidemos, y que la guardamos en nuestros corazones y en vidas, y que demos gloria a Dios y que nos ayude a recibir toda la gracia y las bendiciones prometidas de Dios por el resto de nuestras vidas. En este tiempo, esperamos que el Espíritu Santo guíe esta reunión y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia San Juan. San Juan capítulo 15. San Juan 15 desde 3, versículo 3 y 4. San Juan capítulo 15 de versículo 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hasta aquí. Muchas personas están en dificultades debido al virus COVID, variante Omicron, que es muy contagioso, pero que tiene baja tasa de mortalidad.
aunque es muy contagioso. Pero aún así doy gracias por salir hoy aquí sin miedo a este sitio. Me preocupaba que no viniera mucho por miedo, pero gracias, doy gracias por venir. No creo que haya mucho que temer. Será necesario que no vayamos a muchos lugares, no visitemos a muchos lugares, utilizamos mascarillas y mantener la distancia de seguridad y, si es posible, tener cuidado, pero no limitar nuestra vida cristiana por el miedo, porque Dios nos protegerá. Dios estará con nosotros y protegerá no solo nuestra alma, sino también nuestra salud y el resto de nuestra vida. Por eso también debemos creer que Dios nos protege físicamente y espiritualmente si obedecemos la palabra y llevamos una vida piadosa. Incluso si hay algunas dificultades, creo que tendrán la oportunidad de confiar más en Dios. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de vivir en el Señor a través del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Pero pensé que debería explicar más hoy. Así que hemos leído ahora San Juan capítulo 15. Eh, Esta vez casi todas las iglesias tuvieron seminarios en este nuevo año. Y creo que habrá más. Habrá más seminarios. Lo que anhelan nosotros santos salvos es que nuestras familias, parientes, vecinos y amigos sean salvos. Es la voluntad de Dios que más almas sean salvas. Y es lo que queremos también. Por eso nosotros, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Según esta palabra, nosotros debemos guiar las almas de nuestro alrededor a Dios y que haya la gran obra de Dios. En medio de predicación del Evangelio, los que anhelan la palabra reciben la salvación. Y aunque estamos restringidos de evangelizar debido a esta pandemia de coronavirus, pero muchas personas reciben la salvación al escuchar la palabra, ya sea directamente o indirectamente por online. Hay obra de Dios. Ahora, la manera de vivir de los salvos en el resto de sus vidas es también muy importante. Es importante que nazca un niño. Cuando nace un niño en una familia, toda la familia se regocija y está feliz. En estos días no veo que nazcan muchos niños, sobre todo en el pueblo. Y es difícil incluso ver los niños pequeños, y habrá dos razones. Una es que muchos jóvenes van a las ciudades y la otra es que tratan de no tener hijos, porque criar hijos es muy difícil. Entonces, cuando nace un niño, todo el pueblo hace una fiesta y se regocija por ellos. También puede haber recompensas de este gobierno. En nuestra iglesia, por supuesto,
también estamos contentos de que nazca un niño, pero cuando vemos la obra de la salvación de otras almas en San Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozos en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, como la salvación de los pecadores es lo que se regocija más a Dios. Por eso seguimos este trabajo y cuando cada persona reciba la salvación nos regocijamos con Dios. Es importante que nazca un niño, pero más importante es que crezca manteniendo su salud. Nacer es importante, pero si nunca crece o que se enferma, o entonces tendrá problemas, ¿no? Entonces, cuando eres salvo, Dios está feliz y a la vez ahora Dios espera y quiere que crezca en su fe y que viva una vida cristiana digna de ser hijo de Dios. Hay ciertas cosas que una persona debe hacer durante su vida después de nacer, pero primero es necesario el proceso de crecimiento. Hay un proceso de nacimiento, un proceso de crecimiento y un proceso de maduración. Así es la vida cristiana también. Entonces, cuando eres salvo, naces como un hijo de Dios y ahora hay un proceso de crecimiento. Después de eso, un tiempo, después de paso de un tiempo, cuando creces hasta cierto punto, ahora eres una persona madura, adulto. Un hombre adulto puede agradar a Dios. Dios está agradecido cuando somos salvos. Pero Dios está más feliz cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios después de ser salvos. Por eso es importante la vida cristiana después de la salvación. Como había dicho la semana pasada, la vida cristiana después de ser salvo no se trata de una vida religiosa como mucha gente imagina. Hay muchas religiones en el mundo y trabajan mucho ellos. Creo que el cristianismo, yo creo que se ha convertido ahora en una religión. Dicen que van a la iglesia los domingos para alabar, orar, escuchar los sermones y adorar a Dios. Y da ofrendas y piensan que está llevando una buena vida cristiana. Pero eso es solo una vida religiosa. La vida cristiana no es una vida religiosa. En la Biblia está escrita en la Biblia, escrita en la Biblia, sobre cómo deben vivir los cristianos después de ser salvos. Nosotros debemos aprender la Biblia, no solamente hacer crecer la fe, sino que necesitamos una vida obediente a las palabras uno en uno hasta donde necesitamos, a las palabras escritas en la Biblia. Antes estábamos lejos de Dios y perdidos, pero ahora hemos vuelto a Dios. Después de que el hijo pródigo que dejó a su padre regresó ahora con su padre, es hora de regocijar, servir y ayudar a su padre. Por lo tanto, la vida cristiana no es una teoría, no es algo teórico, sino que es un hecho real en nuestra vida. Ahora, al hacer eso, tenemos que aprender la palabra por uno. No piense que es algo difícil, es algo natural, que un niño nazca y que sea sostenido en los brazos de su madre y crezca con el amor y el cuidado de toda la familia. Así es algo fácil. ¿Es algo difícil que un niño crezca? Entonces ahora, a medida que crecemos, podemos hacer feliz a toda nuestra familia y podemos hacer lo que podamos para ayudar a nuestros padres. Entonces, cuando crece nuestra fe, podemos hacer la voluntad de Dios y darle gloria a Dios. Y que es algo que nunca antes creíamos posible. Puede convertirse en un cristiano verdaderamente maduro para que sea utilizado por Dios.
Entonces, hoy también me gustaría hablar sobre vivir en el Señor. En- Ponía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto significa que nuestras almas han sido limpiadas después de escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y el que hemos sido salvos. Ponía, estáis limpio, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora a los que son salvos, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y qué significa permanecer en el Señor? Puede parecer algo difícil y es posible que no sepa lo que es. Sin embargo, cuando nace un niño, se puede decir, por ejemplo, se puede decir que ese niño es un clon del padre y la madre, de los padres. Digamos, de los padres que lo dieron a luz. Nació con su vida y ahora, digamos, y ahora está creciendo en el amor de sus padres. Crecen bajo el cuidado de toda la familia. Vivir en esa vida, amor y cuidado es vivir en esos padres. Es igual que eso. Los niños pequeños no deben dejar a sus padres. En estos días dicen que enviando a los niños menores para su educación, los envían al extranjero. Bueno, espero que le vaya bien, pero no lo sé. No sé. A lo mejor puede recibir educación mundana, pero su educación personal puede fallar. Debería estar con sus padres siempre que sea posible. Es porque crecer con miembros de la familia es lo más importante para crecer mentalmente y personalmente. ¿No le da miedo este mundo, no? ¿Qué aprendería este niño cuando salga al mundo? A lo mejor puede que aprenda algo intelectual, conocimiento en la escuela, pero no recibirá una educación personal adecuada. Como cristianos, después de ser salvos, quiero explicar cómo es vivir en el Señor lo más fácilmente posible. Esto puede sonar algo difícil de entender. Permanecer en mí y que el Señor permanece en mí. Pero es algo real. Vamos a abrir la Biblia también, San Juan capítulo 14, versículo 20, que ponga en la pantalla. San Juan capítulo 14, versículo 10 al versículo 20, ya está en la pantalla. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo es ese día? Es el día de salvación para nosotros cada uno. El día que sea salvo. Este buen día, mi humilde cuerpo, mi cuerpo nuevo. Tengo un cuerpo nuevo. Es un día feliz, un día feliz. El día que el Señor lavó todos mis pecados. Una vez que reciba la salvación, nunca puedo olvidar ese día. A partir de ese día comienza una nueva vida. En ese día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando yo fui salvo por primera vez, no sabía otra cosa, pero sabía que el Señor ha ha limpiado mis pecados para siempre. El Señor conoce no solo los pecados del pasado, sino también todos los pecados morales que cometía hasta el fin del mundo, cometería hasta el fin del mundo. El Señor conoce todos los pecados y el Señor limpió todos los pecados que conozco. Haber limpiado, lavado, significa quitar el precio de mis pecados. Significa, sin embargo, a medida que aprendiendo la palabra, pude saber que eso era salvación. Podía conocer que eso era salvación. A medida que aprendía, pensaba, antes,
Eso es, pensé que significa nacer de nuevo. Antes de ser salvo, no había escuchado que uno debe recibir la gracia en la iglesia y recibir el Espíritu Santo y que tengo que ser salvo. Entonces, cuando dije que era salvo, me dijeron, eres soberbio, ¿cómo sabes que has sido salvo? Tienes que morir para saber. Si dices que has nacido de nuevo, se sorprende aún más. Son las mismas palabras y dicen, ¿cómo sabe uno que ha nacido de nuevo? Hace mucho tiempo, en una plaza de Yoido, vino el pastor Billy Graham, un pastor bautista nacido de nuevo en los de Estados Unidos. Dijo, todos los cristianos bautistas, sean bautistas o diáconos, deben nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo, sean diáconos o ancianos. Reclamó así y todavía tengo los sermones en casetes de ese momento. Y yo me sorprendí de escuchar eso. Entonces, y la gente también pensaba, parece que necesitamos recibir la salvación. Nacer de nuevo. Cuando la gente como yo hablaba, no me escucharon, pero cuando dijo uno con pelo amarillo, con ojos azules, se reclamaban, se escuchaban, ¿no? Entonces, a partir de entonces, se volvió a ponerse en moda la palabra recibe la salvación. ¿Y cómo? Lo recibe desde el día que cree, lo recibió porque lo creyó y lo recibió porque creyó. Entonces esto se convirtió en algo raro, porque sin tener experiencia segura, todos dicen que todo ha recibido salvación. Si les pregunta cuándo fue, diciendo que desde el día que vino a la iglesia, otros días, etcétera, esto fue un problema mayor. Pero en estos días, cuando uno viene a la iglesia, piensa que están creyendo bien y dice que están elegidos desde ya mucho tiempo antes, diciendo tienes que ser salvo, tienes que nacer de nuevo, pero no explica en detalle cómo nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo podría ser salvo uno? El maestro no puede enseñarlo en detalle porque no ha nacido de nuevo. Cree que con muchas obras estaría bien. Por supuesto que no. Incluso los budistas que no creen en algo, que el budismo, diga, no tiene objeto para creer. No dijo que Buda hiciera sus estatuas para creer. Se podría decir que el budismo es una filosofía de la vida. Pero los que creen trabajan muy duro. Aunque no tienen algo que creer, que no hay objeto de la fe, se inclinan miles de veces y oran frente al ídolo hecho por el hombre y tapado con oro. Y tienen muchas pasiones y ganas. También ofrendando y así hacen un gran templo. Los musulmanes que creen en Alá, ¿existe Alá? No existe. Hicieron un Dios falso. Hicieron una Biblia falsa combinando la Biblia y uno con lo que hicieron. Y eso fue Corán. Pero aún así mueren por Alá. Ya saben. Como así el trabajo de los cristianos no nacidos de nuevo no es diferente que de las otras religiones. La vida cristiana nacida de nuevo no es así. Lo más importante que es que Dios ha perdonado mis pecados. Eso es la salvación. Cuando crees en eso, naces de nuevo por el Espíritu Santo y naces como un hijo de Dios. Después hay algo importante también. Yo, estudiando la Biblia, también estudié la Biblia durante 4 años en la escuela de teología, pero yo no sabía tal cosa e incluso allí no me enseñaron que debemos nacer de nuevo. Se dice que nacer de nuevo se llama renacimiento, como la doctrina, pero la doctrina de la regeneración, que es una teoría bíblica, aunque existe tal doctrina, pero no comprueba si ha nacido de nuevo o no. Tampoco dicen cómo nacer de nuevo. Yo después de recibir la salvación dejé de estudiar en la escuela de teología. Yo aunque estuve allí estudiando allí, pero no me gradué. Después de recibir la salvación no fue necesario estudiar allí más.
Entonces comencé a aprender la Biblia de nuevo, desde el principio. Había leído mucho la Biblia antes y la leí más de 50 veces más de 50 veces mientras estaba allí. Pero cuando lo leo después de nacer de nuevo y ser salvo, siento que estoy leyendo un libro completamente nuevo y un libro diferente. Esto no quiere decir que entiendo todo. Me doy cuenta de que esto voy comprendiendo cada vez algo más importante. Y después de comprender, tengo el Espíritu Santo en mí. Esto es un tema importante. Hay una alabanza. El Señor que expió mis pecados vino en mí. Yo fui hecho salvo, había nacido de nuevo, pero no sabía que había en mí Espíritu Santo. Pero luego me doy cuenta de que tengo Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, de Cristo, Espíritu Santo, es lo mismo. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por guardar los mandamientos o por buenas obras? No es por eso. Cuando uno comprende la gracia de Dios y la cree, en ese momento viene el Espíritu Santo. Luego en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, bueno, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, 2 versículo 12, que ponga en la pantalla. Ya está aquí en la pantalla. Capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que proviene de Dios es el Espíritu Santo. Pone que lo hemos recibido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo? No lo comprendí a través del conocimiento porque yo era inteligente, sino porque el Espíritu Santo entró en mí y me hizo conocer la gracia de Dios. ¿Cómo lo opina? Así que habiendo recibido el Espíritu proveniente de Dios, nos hizo conocer la gracia de Dios. Fue el Espíritu Santo quien lo dio a conocer. En Colosenses capítulo 1, versículo 6, pone: después de escuchar el Evangelio, realmente entendemos la gracia de Dios, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el que hizo conocer es el Espíritu Santo. Conocer, comprender, creer son las mismas palabras. Uno debe comprender para saber y saber para creer. Se realiza todo a la vez. Y es el Espíritu Santo quien dio a conocer. Cuando lo cree, viene el Espíritu Santo. Por eso dijo que por oír y por la fe recibimos el Espíritu Santo. Cuando oye y cree, vino el Espíritu Santo. Hizo para que podamos creer. Creer es algo milagroso, es un milagro. En ese momento vino el Espíritu Santo. El Señor que perdona mis pecados está en mí, aunque no lo sepa que está el Espíritu Santo, pero sí que está. Un niño no sabe si tiene hígado o corazón o riñones en su cuerpo, etc. No sabe qué órganos hay dentro de él. Pero aún así, sí que están. Más tarde, cuando va a la escuela y estudia sobre el cuerpo humano y aprende que hay un estómago, un corazón, un hígado, un pulmón y más cosas. ¿Cómo así? Después de ser salvo, dice que está el Espíritu Santo, pero no lo comprende.
pero mientras va estudiando la Biblia se da cuenta de que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, aleluya, que está conmigo. Así en Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra cristiano no se refiere a los que son del cristianismo. Un poco raro, ¿no? Alguien dice que fulanito es cristiano. Es un cristiano fiel, dice. Pero no debería decir así en vano. Cristiano significa ser cristiano, ser persona de Cristo. Ser persona de Cristo se refiere a los que tienen Cristo en ellos. No se refieren a los que van a la iglesia, sino los que tienen Cristo, los que sirven a Cristo. Es algo genial, ¿no? Cuando recibe la salvación, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios está en mí. Deben creer en esto. Como ha perdonado mis pecados, creyendo eso, y como creen en eso, y como creen que Dios me ha salvado, deben creer también que está también Espíritu Santo. Por eso ahora Cristo está en mí. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. También tenemos en la pantalla, pueden mirar adelante. ¿Por qué yo enseño así en la pantalla? Porque los que vienen de nuevo no son muy rápidos en buscar la palabra, no saben bien si está en Antiguo o Nuevo Testamento. Los que ya estaban en nuestra iglesia lo buscan ya rápidamente. No creo que haya otra iglesia que busque rápidamente la Biblia como nosotros. Y aunque no digo qué página es, aún así lo buscan rápidamente. Pero los que vienen de nuevo no pueden hacer así, no pueden buscar así. Además, por la distancia de seguridad, no puede ayudar para buscar la Biblia. Por eso hemos puesto los versículos en la pantalla. Porque es mejor leer que escuchar solo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Leer, escuchar y guardar en su vida. Eso sería el orden. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta y llama. Y está llamando. ¿Para qué? Para que abra la puerta. ¿Ustedes han visto una pintura que Jesús está llamando a la puerta? Es una pintura muy famosa. Pero la perilla de la puerta solamente está dentro. Por eso debe abrir desde dentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que es la puerta del corazón, cuando la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenar o comer significa la comunión. Cuando se encuentra con un amigo que no veía mucho tiempo, dicen, vamos a tomar algo, o tomamos un café, un té. Comer y beber es la comunión. Ponen, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta y está llamando. Entonces, ¿qué haría usted? Pone, si alguno oye mi voz. ¿Y cómo abre la puerta? Escucha la palabra y cuando la comprende, se abre la puerta de corazón. Pone, y abre la puerta y entraré a él. Cuando uno comprende y cree la gracia de Dios, viene en su corazón. En San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ha puesto creer como recibir. Como abre la puerta, da bienvenido. Da bienvenida. Así para un invitado querido en su casa. Dio bienvenida y está en su casa ya. Como lo ha recibido, sería los que recibieron a los que creen en su nombre. Los que comprenden y creen en la gracia de Dios. Entonces, ¿dónde está el Señor cuando lo recibe? Está en mí.
No es que entra y sale y otra vez entra y sale así. Siempre permanece en mí. ¿Saben eso? ¿Entienden? Esto no es una teoría, es algo real. Cuando uno recibe la salvación es recibir personalmente al Señor. Come, bebe con Señor. Es decir, tiene comunión con el Señor. Por eso es recibir personalmente al Señor, individualmente cada uno. Debe creer que el Señor está en mí. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Como está el Espíritu Santo, este cuerpo sería el templo de Dios. ¿Qué indica el templo? Algunos indican el edificio de la iglesia, pero es incorrecto. Antes el templo solo había de Jerusalén. En año 70 a.C., los ejércitos romanos lo quemaron y ya no está. Entonces lo que hicieron los hombres ya no son templos. El templo que hicieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para servir a Dios, eso ya no está. Después Jesús dijo que él mismo era ese templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron que en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero en San Juan capítulo 2 dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Como Dios está en Jesús, el cuerpo de Jesús es el templo. Vosotros me mataréis. Cuando destruís este templo, voy a levantar en 3 días. Yo resucito en 3 días, significaba así. Pero incluso los discípulos se dieron cuenta después de su resurrección. Después de que fue Jesús, ¿cuál es el templo? Es cada persona salva, cada uno. En cada una de las personas salvas está el Espíritu Santo. Y este cuerpo es el templo. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 pone, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y que no sois vuestros. Debemos saber esto. No saben que es el templo, aunque haya recibido salvación. Entonces, como este cuerpo es el templo de Dios, no debemos contaminarlo. Esto es algo serio. Porque creyendo esta verdad comienza a partir de aquí nuestra vida cristiana. Pensando que Dios está muy lejos y cuando me acuerdo de Dios, vivo según su voluntad y si no, por ejemplo, vivo según mi voluntad, lo que quiero, etc. ¿Y creen que Dios no le estaría observando? No es así, está en mí. Vaya donde vaya, Señor me acompaña. Entonces, ¿podría llevar al Señor a un lugar donde no le gusta? ¿Puede hacer algo que no le gusta al Señor? Por ejemplo, Señor, hoy voy a un sitio, a un lugar, pero creo que a ti no te gustarías. Entonces, ¿qué tal si hoy descansas en casa? Bueno, adiós, me voy. ¿Y qué diría el Señor en ese momento? Vale, que te vayas bien, dirá así. Bueno, yo me voy contigo. ¿Qué haría yo si el Señor está en mí? ¿Vas a ir a una discoteca con el Señor? ¿Y vas a menear allí? ¿Vas a beber con tus amigos? No deberías. Hay que tener en cuenta. Señor está cada uno de nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si pones hierro en un fuego, ese fuego que calienta el hierro, entonces el hierro se pone roja. El hierro entró en el fuego y el fuego entró en el hierro y se pone rojo. Entonces, ¿es hierro o fuego? Es hierro, pero a la vez es fuego. Porque si te acercas te quemas. Entonces es fuego. Es hierro, pero es fuego. El hierro y el fuego se hicieron uno. Entonces, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es como está unido el espíritu del Señor y el mío, no podría separarlos. El Señor y yo nos hicimos uno. Entonces debe tener en cuenta que esto es muy importante, así que solo estoy hablando de esto y seguiremos aprendiendo, porque esto es algo básico de la vida cristiana y algo importante. Por eso debe aprender que en mí está el Espíritu Santo. Y después, cuando se reúne entre los salvos, también es el templo. Eh, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, que ponga en la pantalla. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 17, ya está en la pantalla. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, especialmente puso no sabéis, es decir, vosotros. Esto se refiere a los santos salvos, la iglesia, indicando la multitud de salvos que se han hecho uno por el Espíritu Santo, como la iglesia. Lo llama como la iglesia. En el griego es la iglesia. La iglesia significa que son salvos apartados del mundo. No importa cuántas personas no salvas se reúnan, eso no es la iglesia. La gente primero imagina en el edificio, cuando dice la iglesia, como un edificio de ladrillo con una cruz. Pasando por ahí dice, oye, la iglesia es muy grande y está bien construida. Debería cambiar ese pensamiento. La iglesia que habla en la Biblia no es eso. La iglesia no se refiere al edificio. Por eso en muchas partes del Nuevo Testamento pone Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Antiguamente la iglesia primitiva no tenía un edificio aparte, se reunían en una casa. Si se reunían en casa, los que se reunían eran la iglesia, la reunión de los santos salvos. Uno solo no se puede llamar como iglesia, una multitud apartada, por haber recibido la salvación. Una multitud apartada para ir al cielo para Dios. Lo llamamos como iglesia. Entonces, ¿qué es este edificio? Mejor dicho, es casa de la iglesia. La casa donde se reúne la iglesia. La casa donde se reúne la iglesia. Se refiere a esto. En estos días es difícil ver algo así que, por ejemplo, antes en cada casa se ponía una placa en cada vivienda, en una casa. Casa de Juan, casa de David, pero no significa que la casa se llama Juan o David. Indica que es la casa donde viven ellos. El dueño de la casa se refiere. Antes, en este edificio, también tenía puesto Iglesia Central de Seúl, por ejemplo. Pero no se refiere que el edificio es la iglesia, sino la casa es la casa donde se reúne la iglesia. Entonces, antes, cuando los misioneros llegaron por primera vez a Corea, llamaron al edificio, en vez de iglesia, como edificio o casa de iglesia. Una casa donde los creyentes se reúnen para dar culto. Quizás para decir correctamente, mejor llamar casa de iglesia en vez de casa de culto, pero es la iglesia verdadera solo cuando se reúnen personas que han nacido de nuevo. Entonces el grupo de santos nacidos de nuevo es la iglesia. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es algo temeroso. No dice que va al infierno, sino cuando una persona actúa mal, está contaminando al templo. En versículo 17 pone, porque templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios es santo, entonces esto es algo serio. Por eso en grupo o multitud de los santos salvos, en esa multitud, hecho en uno por el Espíritu Santo, está el Señor. Entonces en San Mateo capítulo 18, versículo 20 también
También vamos a ver San Mateo capítulo 18, versículo 20. También vamos a ver. Pueden mirar la pantalla. eh, que miren la pantalla también si no lo han buscado. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres congregados, no solo uno. Una iglesia comienza con con al menos dos o tres personas, plural. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero no debería malinterpretar esta palabra. Por ejemplo, una persona en la iglesia que tenía poca gente oró así: Señor, aunque somos pocos, como dijiste, en lugar de dos o tres congregados estarías. Entonces creemos en tu promesa. Pero esta palabra no indica que está en ellos, con ellos. Puede que no esté con ellos, porque estos dos o tres congregados no se refiere a cualquier persona. Cualquier persona. La palabra en mi nombre, según Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Los salvos se arrodillan ante Jesús. Por ejemplo, ahora, mientras dando la palabra, viene Jesús por esa puerta, por ejemplo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, o por ejemplo, en vez de Jesús vino apóstol Pablo. Entonces el que estaba guardando la puerta debería decirle, como está dando la palabra, mejor venga después. Así debería decir. Bueno, si vino el apóstol Pablo o Pedro, ¿qué debería hacer? Yo, por ejemplo, debería parar de dar el sermón. Todos debemos levantarnos y eh, con gozo, Dios mío, apóstol Pedro, ¿estás aquí? Apóstol Pablo. Deben ser recibidos con placer, con gozo. Pero ¿y si viniera Jesús? ¿Deberíamos levantarnos y dar la mano? ¿Levantar y dar la mano? ¿Cómo piensan? ¿Qué deberíamos hacer? Debemos ponernos de rodillas ante el Señor. Debemos adorarlo. Es el Señor que nos salvó y es el Rey de Reyes. Por eso la frase donde están dos o tres congregados en mi nombre se refiere a esas dos o tres personas, los que han nacido de nuevo y los que se arrodillan ante el Señor. Los que no solo arrodillaron este cuerpo, sino que también entregaron su corazón al Señor también. Una persona que hace al Señor la cabeza en lugar de su cabeza, los que entregaron su voluntad para hacer la voluntad del Señor. Así son los dos o tres congregados, no cualquier persona. Que el Señor está entre ellos significa que el Señor es la cabeza, se ha hecho la cabeza, es el dueño. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, pone: habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Sea el Señor quien obra en medio de ellos, no es que se quede quieto. El Señor dentro de mí también es el quien domina mi corazón y mi vida. Entonces, en el lugar donde se reúnan dos o tres congregados en el nombre del Señor, el Señor obrará en aquellas personas que se reúnan únicamente para cumplir la voluntad del Señor. No puedes hacer la obra del Señor solo. Yo personalmente tengo que obedecer la palabra del Señor, agradar al Señor y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, pero yo solo no puedo servir eficazmente al Señor solo, ni puedo predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay un grupo de santos salvos, hay una multitud. Este grupo se llama la Iglesia. Deberían saber esto. Y el significado de que el Señor está en medio de ellos y anda entre ellos significa que Él es Él quien obra. Entonces, si ves Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Bueno, también aparece en la pantalla. Si no lo han encontrado, miren la pantalla. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Tener las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, establecidos por el Señor. Los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias y las 7 iglesias representan a todas las iglesias de Dios. Es el Señor quien anda entre los 7 candeleros de oro. ¿Dónde anda el Señor? En medio de multitud de los salvos unidos por el Espíritu Santo. En esa iglesia. El Señor anda en medio de ellos. Es como 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Habitaré y andaré entre ellos. Es quien obra. En el Antiguo Testamento escogió al pueblo de Israel. A través de la historia del pueblo de Israel, Dios mostró el poder, mostró el significado de la palabra de Dios, cuál es el fin de quienes obedecen y desobedecen a la palabra de Dios. Dios mostró todo a través de la historia de Israel. Después hubo 33 años, época de Dios Hijo. En el Antiguo Testamento, la época de Dios Padre es la época de Dios Padre. Mostró a sí mismo a través del pueblo de Israel. Los 33 años, el Hijo Dios Jesús. A través del cuerpo de Jesús, Dios obró. A través del pueblo de Israel fue revelada por Dios. A través de la época de Dios Padre, la nación de Israel. Los 33 años son obra de Dios a través de Hijo Jesús. El cuerpo de Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es el cuerpo de Jesús? Es el verbo. En Juan capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Digamos, el logo encarnado. Logos encarnado. El verbo fue hecho carne. Ese es Jesús. ¿Quién está en Jesús? Dios está allí. Las palabras de Jesús son palabras de Dios. Resucitó muertos, leprosos limpiados, ciego abrió los ojos, Satanás expulsado, hizo panes para 5,000 personas. Dios está en Jesús. ¿Qué tiene de extraño? Es algo obvio. Caminó sobre el agua, fue revelado a través de Jesús Dios, murió en la cruz para mostrar el amor de Dios por el hombre. No solo en palabras, sino que murió, incluso hasta la muerte mostró su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por. También en Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por nosotros, nuestros pecados, para mostrar cuánto nos ama Dios. No nos amó solo con palabras, sino que realmente entregó a su Hijo unigénito. Y el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día indica que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Él es el Hijo unigénito que nos salvó. Él testificó que murió por nuestros pecados y que Él fue quien perdonó nuestros pecados. Y luego ascendió. Los 33 años es el tiempo de que Dios se mostró a través de Dios Hijo. Después de que Jesús fue, vino el Espíritu Santo y la iglesia comenzó con los santos salvos. Entonces, según Hechos capítulo 2, versículo 1, 120 personas que recibieron el Espíritu Santo predicaron la palabra y 3,000 fueron salvas en el día Pentecostés y luego 5,000. Y luego hubo más personas que continuaron recibiendo salvación. Los salvos ahora son la iglesia. Entonces, después de que Jesús fue, empieza época de la iglesia, época de Dios que vino como el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y qué obra como Espíritu Santo? O época del Espíritu Santo. Había época del Antiguo Testamento, de Dios Padre, de Dios Hijo, y después que fue Jesús, vino el Espíritu Santo y obra en la iglesia. Por eso el nombre del libro Hechos de Apóstol, en otras palabras, llama también como Hechos de Espíritu Santo o también Hechos de Iglesia. Por eso Dios obra ahora a través de la iglesia. Entonces, para estar en el Señor, no solo debemos creer que el Señor está en nosotros, sino también saber que el Señor está en el grupo de los santos salvos.
el Espíritu Santo está obrando en él. Así que ahora el Espíritu Santo está en el grupo de santos salvos y suministra continuamente la abundante gracia y vida de Dios. Así como un niño es sostenido en los brazos de su madre, amado por sus padres y criado bajo el cuidado de familia, el Señor así también está en el grupo de los santos salvos. En Él sois recibidos abundante gracia y vida y el poder del Espíritu Santo. Así debemos permanecer en Él. Por eso en San Juan capítulo 15 pone, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra significa permanecer en el grupo de los santos salvos. Si estás en ella, recibirás la vida abundante del Señor. Cuando la rama se une a la vid, todo lo que sale de raíz, su nutrición, lo recibe y crece. A medida que crece, florece y da frutos. No sé si habrá visto una vid, el árbol de vid. El árbol es así el árbol, y sus ramas están muy enredadas entre sí, no como otros árboles, sino que se enredan las ramas entre sí. Se parece a la multitud de santos salvos, ¿no? Y luego dan muchos frutos. ¿Y solamente hay una rama? ¿Solamente hay uno? No, el Señor es la vid y los salvos son los pámpanos. Unidos a la vid, y los pámpanos dan fruto. Se suministra porque permanece en él. Por eso en San Juan capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y en capítulo 10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el pámpano no permanece a la vid, se seca y será echado. Será echado. Se seca la rama. Si permanece en el Señor, recibe nutrientes y su fe va creciendo. En San Juan capítulo 15, por ejemplo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pone, entonces si permaneces en el Señor, va recibiendo la palabra del Señor, es decir, que es enseñado. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permanecen en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Significa permanecer en él, significa que dentro de él crece su fe, siguiendo el Espíritu Santo, viviendo según la voluntad del Señor, dando fruto para Dios. Así entonces es cuando vuelve el Señor, será recibido la gloria y la honra. Si no está, y un salvo no está en él, no puede crecer, no dará fruto. Entonces cuando el Señor venga, dirá, yo estaba fuera de la iglesia, yo estaba alejado. Lo sabrás. Por ejemplo, digamos que un niño se fue de casa y se escapó. ¿Y qué ocurre? Entonces será un huérfano convirtiéndose en un vagabundo. No puede crecer como una persona normal. Una persona salvo no puede salir, no puede dejar la iglesia. Al igual que los peces, no puede sobrevivir fuera de agua. Pero por casualidad, no sé si será una persona salva,
pero puede irse de la iglesia, pero entonces su fe no crecerá, no vivirá según la palabra y no recibirá la ayuda del Espíritu Santo. Entonces será un huérfano espiritual, aunque eres salvo. No podrá llevar bien su vida cristiana convirtiéndose en un vagabundo, que no es algo normal. Después de ser salvo, debe estar apegado en la iglesia donde yo fui salvo. Como el Espíritu Santo obra, se levantan los nuevos salvos, y el Espíritu Santo continuará dando gracia y vida de Dios para para los salvos, y continuará enseñando a las personas, los salvos, en las palabras que necesitan entender. Enseñan todas las palabras necesarias. Si permanece en él y aprendiendo la palabra, tu corazón cambiará y tu vida cambiará también a medida que crezcas, y te sorprenderás a ti mismo después de un tiempo. ¿Cómo yo cambié así? Mantiene alejado de los amigos del mundo y no vive con los otros amigos mundanos. Y como hijo de Dios está con los otros hermanos para servir al Señor. Entonces tendrá una vida apartada del mundo. Pero una vez que dejes la iglesia, no puedes hacer nada. No se puede cambiar nada. El diablo no puede tomar nuestra salvación si somos salvos. Si nacemos de nuevo, los hijos de Dios no perecerán, pero puede arruinar nuestra vida cristiana. ¿Y cómo? Haciendo que se vaya, deja la iglesia. Porque se va. A mí no me gusta el pastor. Uno que hizo mal y alguien le reprendió y no le gusta. Ese diácono no me gusta. No quiero ese hermano, así que no voy a la iglesia. Además de esto, otras malas razones. Pero dentro de una casa, por ejemplo, si hay muchos miembros, puede haber a lo mejor un abuelo con demencia, abuelas que reprenden mucho, padres y madres amables, también un hermano travieso. Cuando hay muchos miembros de la casa, habrá varios problemas. Pero, ¿por eso te vas de la casa? Ahí como no quiero verles más. Y se van. Y creen que sería bueno vivir si viviera con sus amigos que se parecían a él. Aunque haya problemas, es la familia, amando entre sí, cuidando entre sí. Aunque tenga cada uno diferente carácter, personalidad y haya errores, pero no hay problema. Cuando pase todo, no será un problema. Después de eso, todo se resolverá. ¿Y tú eres perfecto y dejas la iglesia solo porque no te gusta? ¿Acaso el Señor está equivocado o la palabra está mal? Yo le pregunto a la persona que se va, le digo, eres libre de irte, pero la iglesia enseñó mal la Biblia, o que está corrupta, o que no está predicando el Evangelio. Por no querer a alguien no viene a la iglesia. ¿Y a dónde irás entonces? No deberías ser así. Así como hay un hermano mayor maduro, un hermano menor travieso, el hermano más pequeño, etcétera. Como así hay personas que vienen a la iglesia y aún no saben si han sido salvos o no, y aunque sean salvos todavía hay gente que sigue lo carnal, hay muchos tipos más. Hay que tener un corazón grande. Deberíamos amarnos unos a otros. Si no es salvo, hay que ayudar a que ellos sean salvos. Y aunque sea salvo, si su corazón y su vida no cambian, tiene que pensar como un niño, tratar como un niño y cuidar bien a su hermano menor. No debe dejar la iglesia. Es igual que dejar al Señor.
Si no sabe qué es la iglesia, no puede vivir una vida cristiana. Y dijo aquí en la Biblia, Juan, permanecer de mí, es permanecer en la palabra. Y en Juan capítulo 15, versículos 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el Señor es lo mismo que permanecer en su amor, dentro del amor del Señor. ¿Dónde está el amor del Señor? Está en los santos salvos. Uno solo puede conocer el amor solo con un libro del amor en su habitación, solo leyendo así, puede conocer, saber sobre amor. El amor hay que sentir y experimentar. También por el odio, también aprendiendo así sobre lo que es amor, lo que es el amor y lo que está mal, lo que está mal. Hay una canción que dice que conocí el amor desde que te conocí. Y por el amor conocí también la felicidad también. Debe experimentar el amor para saber. Para conocer qué es el amor, debe amar, odiar. Hay que hacer el amor para saber qué es el amor, amor y odio, diferentes tipos de afecto, etc. Hay amor en las personas solo cuando se lleva. El amor es cada vez más maduro. En estos días los jóvenes en la calle besándose, ya sea que lo vean o no. Cuando eran niños no conocían algo así y luego se vuelven locos por amor. En Estados Unidos aún más. Aunque haya muchos turistas, los dos abrazándose así, a lo mejor es para que se vean otros. Les da igual. Hay escenas más hermosas que esa. Cuando vamos al parque, un abuelo y una abuela de pelo blanco se cogen las manos con mucho cariño, hablando de muchas cosas. ¿Y qué dirían, por ejemplo? Después de haber criado todos los niños, y ya se han casado y solo se han quedado los dos. Que no te vayas primero. Nos vamos juntos. Sí, vamos juntos. Tú trabajaste mucho desde cuando te casaste conmigo. Gracias. Yo también, gracias. Dirían así, ¿no? Algo así. Me veo muy santo cuando veo a esos abuelos abuelas de pelo blanco así. Eso es amor verdadero. Más allá de amores como amor emocional, amor físico, más allá de ese tipo, como amor maduro. El amor de cristianos también debe buscar más que el amor emocional, físico y humano, debe buscar y volverse cada vez más como el amor del Señor. En San Juan ponía, permaneced en mi amor. Hay amor del Señor en los salvos. Hay amor. Entonces en 1 Juan capítulo 4 versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios. ¿Y dónde está entonces? Cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y que su amor sea perfeccionado en nosotros. Que ese amor de Dios no solamente por palabras, sino que ese amor en medio de los santos salvos va madurando poco a poco y ese amor de Dios va cambiando como una personalidad. Dejar la iglesia es dejar ese amor. Dejar la iglesia es dejar las palabras. Dejar la iglesia es dejar de suministrar esa abundante gracia y la vida. Por eso la palabra permanecer en el Señor es igual que permanecer en la iglesia.
Por eso, aunque yo lo dije la semana pasada, aunque estoy repitiendo de nuevo que lo entiendan, por favor, porque deben seguir escuchando las palabras. Por ejemplo, uno que aprende inglés puede entender todo solo escuchando una vez. Escucha muchas veces y lo que ha escuchado sería suyo, como así la Biblia también. Escucha muchas veces y lo que ha escuchado sería suyo. Yo cuando leo un buen libro veo dos, tres veces y luego voy subrayando, por ejemplo. Leo muchas veces, dos o más tres veces y subrayo, y voy subrayando. Porque después de leer una vez sola vez, se lo olvida. La segunda vez, creo que me suena. Y después leo subrayando. Y leo de nuevo. Porque me gusta mucho. Por eso las palabras importantes también deben escucharse una y otra vez. No debe empezar, ya están repitiendo otra vez lo que dijo la semana pasada. La comida que comemos es repetitiva también, durante todo el año, pero ¿les aburre eso? ¿Les aburre? ¿Siempre hay que comer algo nuevo? Los que quieren solo escuchar siempre algo nuevo son como los conejos, con orejas así, grandes, con patas cortas. No deben ser así. Deben escuchar una y otra vez. Hay un himno, la palabra que escuché toda mi vida sobre el amor de Cristo, que me diga de nuevo. Por eso apóstol Pablo en Filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Si repite las mismas palabras, para el que diga será fácil y el que escucha será seguro. ¿Cómo son los que quieren escuchar siempre algo nuevo? Son los que no, solo son los que tienen orejas grandes así. ¿Y qué quieren escuchar? ¿Por qué quieren escuchar mucho? Y con todos los que ha escuchado pueden aplicar a la vez, debe aplicar y practicar uno por uno en uno. Por eso en 1 de Corintios, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, los que no han buscado, vean aquí, fiel es Dios, pero por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados, indica que ha llamado de este mundo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Que vuelva, eso es llamar. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Mirad a mí, sed salvos y todos los términos de la tierra. Eso es lo mismo que Dios está llamando. Como ha perdonado los pecados, que vuelva. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después de salvarnos, ¿Dios qué quiere? La comunión con el Señor, con Dios. La comunión junto con el Señor. Los salvos, que es la iglesia, hay comunión con el Señor. Comunión y iglesia son mismas palabras. En 1 de Juan también habla sobre la comunión. En 1 de Juan, vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a mirar la pantalla. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces en 1 de Juan está escrito para enseñar a los salvos qué es la comunión. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, y nuestra comunión, fellowship en inglés. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es entre los hombres, sino con el Padre y su Hijo Jesucristo. Refiriendo a esa comunión, lo llama como iglesia. Entonces, creo que habrán escuchado muchas veces llamar hermano en nuestra iglesia.
Algunos dicen así, allí en norte dicen que llaman a los otros amigos y aquí dice hermano. El amigo Kim Jong-un también llama como amigo él también. Aunque esta palabra amigo también es buena palabra, significa que tiene misma ideología y propósito para trabajar juntos. Pero en Cristo no hay palabra mejor que hermano. Todos son hermanos. En la Biblia, hermanos y hermanas son expresiones, palabras muy cariñosas. Un Padre Celestial y los hermanos. Cuando Jesús resucitó, el Señor habló a las mujeres que fueron al sepulcro. Más ve a mis hermanos. A mis hermanos. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, llama ahora hermanos a los discípulos que son salvos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues cuando Jesús estuvo en la tierra, era el Hijo unigénito, pero ese grano de trigo murió y dio mucho fruto. Ahora que nacieron los hermanos menores, Jesús ya no es unigénito, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, nuestro hermano mayor. Somos los hermanos del Señor, por eso el Señor nos llama hermanos, mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre Dios. Padre nuestro que está en los cielos, nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Entonces, ¿cuán precioso será la comunión? Entonces, los santos salvos tienen comunión con Dios, al Padre y su Hijo Jesucristo. Estamos en la misma comunión. Tienes que quedarte en esa comunión. Qué hermoso es. El Señor está entre ellos. Si nos amamos unos a otros, Dios habita entre nosotros. Vamos a ver primero de Juan capítulo 4, versículo 16. Primero de Juan capítulo 4, versículo 16. También pueden mirar la pantalla. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nos ama mucho. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, a mí, que ha dado su Hijo unigénito, hasta que muriera en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese amor nos salvó. Cuando creemos en Jesús, es lo mismo que creer en el amor de Dios. Ese amor es diferente que el de los hombres, es amor agape, amor santo, amor eterno, amor incondicional, absoluto, perfecto. Él nos amó con ese amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Dónde está Dios? Está entre las personas que aman unos a otros. En San Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como Dios Padre amó a su Hijo unigénito, el Señor así nos amó. Permaneced en mi amor. Permanecer en el Señor es permanecer en el amor. El Señor está allí cuando las personas salvas se aman. Dejar la comunión es dejar el amor del Señor. Cuando un hijo deja a su familia es igual que dejar su amor. Un niño quiere vivir a su manera y dice que no necesita el amor de sus padres, que no necesita el amor de sus hermanos, no necesita cuidados, quiere vivir como quiera. ¿Qué debería hacer entonces?
Luego los niños que salieron de la casa se reúnen entre sí. Por ejemplo, un niño de una familia rica salió de su casa y se había desaparecido. Y luego descubrieron que estaba trabajando en una gasolinera con una cara sucia por los gasolinas. Su casa, su padre es rico, pero no quiere volver. Entonces se reúne con otros niños como él que salieron de su casa. Hay muchos niños así. Ustedes no deben dejar la iglesia. Yo seguiré insistiendo sobre esto. Si permanecen en la iglesia, crecerán su fe, su corazón, cambiarán su vida y todo esto de manera automática. La vida cristiana no es algo difícil. No podemos decir que lleve fruto. Así desde el principio. Primero debe crecer para que dé fruto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que regar, dar fertilizantes y así puede crecer. En ella el Señor suministra, da santa gracia y también el amor. Palabra, gracia. Abundante gracia. Entonces va a crecer de manera automática. Y luego dará fruto también. La vida cristiana es lo que se procede naturalmente. Así que esta vez la gente recién salva, no solo nacionales, iglesias nacionales, sino también en todo el mundo. Hay 870 iglesias en 78 países y no puedo contarlas todos. Este sermón va por todo el país y por todo el mundo. Para personas recién salvas, deben comenzar con el paso a paso y empezando por algo fácil. Pero si mantienes las cosas básicas que son demasiado importantes, su fe cambiará gradualmente. La vida cristiana no es una teoría, sino una realidad. Lo experimentaremos que se cumplirán dentro de nosotros. Voy a hablar de esto de nuevo, la próxima vez también, y les diré solo esto hasta hoy. Vamos a orar. Dios nuestro Padre de misericordia, misericordioso, te damos gracias por redimirnos con tu preciosa sangre y guiarnos a vivir el resto de nuestras vidas de acuerdo a tu amor y abundante gracia y la guía del Espíritu Santo en la iglesia que es tu cuerpo. Sosténnos más con la palabra del Señor y la mano de tu poder misericordioso, para que nuestros pasos no sean en vano, y dentro del gobernado y guía del Señor, en la iglesia cuerpo del Señor, y también que nos guíes para que en medio de la voluntad de Dios podamos vivir por la gloria de Dios. Oramos para que nadie de aquí caiga de la gracia de Dios y sosténnos para que no nos desviemos de esta santa multitud. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.